Ya, ok. Y lo otro también que me estaba olvidando es que recuerden que yo no los tengo a todos en pantalla. Entonces, si de repente ustedes necesitan hacer una consulta o hacer alguna moción, en lo posible háganlo verbalmente porque yo no alcanzo a tenerlos a todos acá en mi pantallita. Entonces, si usted levanta la mano, como me pasó una clase, es probable que yo ni me entere que usted levantó la mano, entonces para que sepa. Ya, entonces, cuando alguien quiera hacer alguna observación, me ayuda con cuidadito para que no nos asuste a todos, diciendo permiso, permiso o algo así para avisarnos que quiere hacer o preguntar algo. ¿Les parece? Ok, hermana Rosita, adelante. Ya. Bueno, Primero vamos a trabajar el deísmo. ya. Se considera que el deísta asegura la existencia de un Dios, pero no acepta los credos de ninguna religión en particular. Considera que un Dios creó las leyes de la naturaleza, pero no acepta que esté representado total o parcialmente en libros o escritos sagrados. Exacto, muy bien. Ya, ok. ¿Nos explica eso, hermana Rosita? A ver, ¿Cuál fue se dice su... que, ¿no es cierto?, tenemos un Dios creador, ¿ya? El cual creó las leyes, creó la naturaleza, pero se resisten a creer totalmente de que esto sea así o que esté escrito tal cual fue en la Biblia, en los escritos sagrados o en los libros. Ya. Eso lo vamos a afinar un poquito más. Esa última declaración la vamos a afinar un poquito más. ¿Ya? Con la ayuda de sus compañeros. Ya. ¿Quién Ok. más descubrió algún datito sobre el deísmo que le llamó la atención? Yo, Hermano pastor. Denis, ahora Ah, sí le escucho, parece. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Encontré una analogía súper interesante que dice que el deísmo describe a Dios como un gran relojero que creó el reloj, le dio cuerda y lo soltó. Un deísta cree que Dios existe, que creó el mundo, pero no interfiere con su creación. Mm. Ok. Muchas gracias, hermano Denis. Eh, ¿Qué Pastor, entendería usted entonces de ahí, hermano Denis, que sería el deísmo? El deísmo es que cree en Dios, pero que Dios no interviene en absolutamente nada en su creación, sino que, digámoslo en palabras sencillas, que la deja ser nomás. Sí. Ok, De esa manera, y niega la existencia del Señor, la Trinidad, niega todo lo que nosotros verdaderamente creemos o que la palabra dice. ¿Ya? ok, muy bien. Gracias, don hermano pastor, le Denis. pedí la palabra. Hermana María Angélica. Está bien cuando hacen las tareas porque aquí podemos tener una clase completa haciendo las tareas, así que vamos, vamos. Deísta es una persona que profesa el deísmo, que es una doctrina teológica en la cual ellos aseguran la existencia de una intervención divina en el mundo, o sea, una divinidad, pero no necesariamente practican una religión. Creen en una deidad creadora, pero no se involucran en ámbito alguno. Ok. ¿Y cómo entonces usted entendería el deísmo, hermana María Angélica? ¿Cómo Ellos si alguien le creen que hay, preguntara? yo lo interpreto como que ellos creen en el creador del universo, Ya. que existe un ser supremo y un ser divino que creó todo, pero ellos no practican ninguna religión. Ya, ok, ya. yo, ¿Quién pastor, más? Hermana Juanita. pastor, sobre lo mismo, yo me dediqué a leer, no hice la tarea, pero me dediqué a leer el por qué de repente la confusión. Es porque la Biblia, cierto, la escribió el hombre,
entendiendo de que Dios ponía su mano para que el hombre escribiera la Biblia. Pero hay en el pasaje, por ejemplo, donde cuando Caín mató a Abel, dice que Dios lo castigó, ¿cierto? Lo castigó que saliera que saliera de la tierra prometida. Y en una de las partes dice, y Abel ahí conoció a su mujer. Pero como estábamos en el Antiguo Testamento y cuando Dios creó a Adán y Eva, esa fue su primera creación. Entonces, ¿cómo se entiende que el hijo después se fue a otro lado y encontró mujer? Entonces, por eso es más que nada confusión, no se duda de que Dios existe y que Dios creó, nada más que de repente la escritura nos lleva para otro lado. Esa es mi Su observación, aporte. sí, mi observación leyendo la palabra. Ok, ya. Gracias, hermana Juanita. A ver, De ¿quién más acá? Ya, miren, Pastor, voy a ir haciendo, vamos a hacer una moción de orden. Si no se me descuadran los cuadritos, yo voy a ir por orden de mis cuadritos acá, ¿vale? Para que todos puedan aportar alguna cosita. ¿Les parece? Solo que cuando entra alguien se me desordena, pero vamos a ver si no entra nadie ahora. Va, ya. César y Jacqueline están en mis cuadritos. Vamos, César. ok. Buenas noches a todos. Buenas Bueno, noches. Buenas. el deísmo de la palabra latina deus, que significa Dios, en la postura filosófica y teológica racionalista, que por lo general rechaza la revelación como fuente del conocimiento divino y sostiene que la razón empírica y la observación del mundo natural son exclusivamente lógicas, confiables y suficientes para determinar la existencia de una deidad suprema, o sea, como el creador del universo. El deísmo también se define como la creencia de la existencia de Dios basándose solo en el pensamiento racional, sin apoyarse en argumentos de religiones reveladas o alguna autoridad religiosa. El deísmo enfatiza el concepto de teología natural, es decir, que la existencia de Dios se revela a través de la naturaleza. Ahora, en general, un deísta es aquella persona que asegura la existencia de por lo menos una divinidad, pero no necesariamente practica una religión y niega la intervención divina en el mundo. En este caso, quienes siguen el deísmo creen en una deidad creadora, pero que no se involucran en un ámbito religioso. O sea, es como, bueno, hoy día mucha gente podría decir en la práctica, es un deísta, porque o dicen, si Dios quiere, o muchas cosas, no se involucran en una religión, no se involucran en una relación personal con Dios. Yo creo que hoy es algo muy, muy actual también, por decirlo así, lo que uno ve desde la actualidad. Ok. ¿Y cuál sería bueno, ahí creo que lo dijiste, tu O sea, al final lo reflexión, dije, ¿ya? Sí, me ok. adelanté a la pregunta. Exacto, sí, está bien. Gracias, César. Hermana Jacqueline. Ya, voy a leer lo que tengo, pero al final voy a hacer el resumen. Ya, es cortito. El deísmo es una corriente filosófica y religiosa que sostiene la existencia de un Dios o creador que ha creado el universo y establecido sus leyes naturales, pero que no interviene en los asuntos humanos ni en las prácticas religiosas. Los deístas creen que la razón y la observación son las principales vías para conocer a Dios y que la religión organizada y las escrituras sagradas no son necesarias para alcanzar la verdad espiritual. Ahora lo voy a resumir. En resumen, el deísmo es una creencia en un Dios creador que tiene una relación activa con la vida diaria de las personas y que es posible llegar a conocer a Dios a través de la razón y la observación del mundo natural. En el fondo, eso es lo que... Ok. Gracias, hermana Carmen. O sea, hermana Jacqueline. Hermano Leonel, ¿tiene alguna observación? No, simplemente lo que se ha dicho hasta el momento es que esta doctrina, bueno, reconoce a Dios como autor de la naturaleza, pero aquí no admite revelación ni culto externo
esos son muy enfáticos en eso. Aseguran la existencia de un Dios, pero no aceptan los credos de ninguna religión particular. Ok, Eso es lo gracias, que, hermano claro, León. eso es lo que, ¿sí? Está bien. Hermana Amanda. Buenas, ¿Alguna ayuda? Buenas noches. yo tengo un poco algo de historia en relación al deísmo, que nació en Inglaterra. Su fundadora fue Herbert Shelby y él nació en el 1580 y hasta el 1648. En esa época imperaba la concepción feudal y eclesiástica del mundo. A menudo el deísmo constituía una forma encubierta de ateísmo, un recurso cómodo y fácil de los materialistas para desentenderse de la religión. Un deísta asegura la existencia de un Dios, pero un Dios con minúscula, pero no acepta los credos de ninguna religión particular. Eso ya lo habían dicho. Basa su creencia en la naturaleza y la razón. Los deístas creen que la razón indicaba que Dios había creado el mundo y que lo dirigía mediante una ley establecida. Eran partidarios de una religión natural, basada en la razón y el estudio de la naturaleza. Ok, Eso sería porque lo demás ya lo han dicho anteriormente. ok. Gracias, hermana Amanda. Gracias por mencionarnos allí más o menos el origen o la fundadora, por decirlo así. Bien, ¿alguien más quiere compartir algo? Susana, creo que te vi tu mano, ¿no? Sí, sí, pastor, buenas noches, Buenas bendiciones. noches. Bueno, yo tengo algo parecido a lo que tenía el hermano, que dice que es aquella persona que asegura la existencia de por lo menos una divinidad, pero no necesariamente practica una religión y niega la intervención divina en el mundo. O sea que es lo que decía el hermano anteriormente y yo creo que es la realidad de la cual vivimos hoy en día, que todos dicen gracias al Señor por esto, gracias al Señor por esto otro, pero no practican la religión en sí realmente y tampoco creen de que Dios creó el mundo. Entonces, para mí eso es el deísta, la persona que no tiene una religión, que piensa de que hay que existe una persona divina, pero que realmente esa persona no interviene en nada. Ese es mi pensamiento. Ok, gracias, hermana Susana. Bien, amarremos un poquito algunas cosas, pero lo que más me interesa a mí tiene que ver con por qué, según lo que hemos venido estudiando hasta acá, o en qué aspecto, según lo que hemos venido estudiando acá, en las clases anteriores, con el primero, la autorrevelación, el segundo, el concepto de la creación, y luego este tema de entender estas corrientes filosóficas y en algunos casos teológicas. Ojo, cuidado, como dicen por ahí, porque ese es el problema, que a veces estas corrientes también están dentro de los conceptos teológicos. ¿Por qué? Porque efectivamente su tema es Dios. Está hablando de Dios. ¿Ya? Recuerden que teología es el hablar de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué sí diferencia o qué lograron ustedes encontrar de diferencia entre el deísmo, que la mayoría de ustedes lograron captar cuál es la esencia del deísmo, versus
las clases que hemos tenido, por ejemplo, la autorrevelación y el tema de la creación. ¿Por qué es importante conocer el deísmo frente a esas dos clases anteriores que tuvimos? ¿Alguien puede hacer esa sinapsis, ese desarrollo en por qué es importante conocer lo que implica el deísmo frente a lo que hemos dicho hasta acá en esta clase? Que veíamos la autorrevelación y según los deístas no admiten la revelación del culto externo. Ya, primera cosa importante, nosotros pusimos un énfasis desde la perspectiva bíblica en que Dios en todo este proceso que hemos estado revisando está buscando algo. ¿Y qué es lo que está buscando? Darse a conocer. Es eso. Revelarse. Revelarse. Cosa que va absolutamente, diametralmente opuesta al concepto del deísmo. Del deísmo. Claro, porque Total. en el deísmo, por eso que me interesa que ustedes lo puedan manejar y si pueden seguir teniendo información es muy importante, el deísmo no niega a Dios. Un deísta no es un ateo. No. Ojo con eso. No. Un deísta no es un ateo. Un deísta es una persona que no acepta de que este Dios se quiera autorrevelar, dar a conocer. Lo que menos piensa un deísta es eso. Y recuerden que todo el concepto de la religión básicamente se establece en la autorrevelación. Entonces, ¿por qué a veces se dice que un deísta no sigue ninguna religión? Básicamente no porque no crea en la religión, sino porque la religión tiene como fundamento, ¿qué elemento? La autorrevelación de Dios. Y si yo no creo en un Dios que se quiera revelar, entonces a mí no me sirve ninguna religión. No están en contra de la religión por sí suyo. No están en contra de la religión como personas que no crean en la religión. Lo que no creen es en lo que le da sustento a una religión determinada, en este caso a la que nosotros estamos adhiriendo, que tiene que ver justamente que entendemos que Dios quiere revelarse, en otras palabras, quiere relacionarse. ¿Ok? Segundo elemento importante que en el deísta o en el deísmo tenemos que considerar, y es que, como ustedes mencionaban, cuando hablábamos de la creación, voy a tomar la primera parte del concepto de la creación, porque luego la segunda parte, que normalmente la encontramos más que nada en los salmos y en los libros poéticos referente a lo que en teología se conoce como la revelación natural de Dios, que tiene que ver con cómo a través de la naturaleza vemos a Dios. Para allá vamos al panteísmo más ratito, ¿verdad? Pero ¿qué es lo importante que decíamos la semana pasada? Que si bien es cierto hay una autorrevelación que inclusive en la creación se manifiesta, esa revelación tiene una fundamentación propia y esa fundamentación propia tiene que ver con el tema fundamental de la autorrevelación versus la creación, que es el concepto de cómo Dios se va a relacionar en términos salvíficos o redentores en cuanto al ser humano. Y eso es muy importante, ¿ya? Y obviamente un deísta no logra o no acepta de que Dios esté en un proceso de ayudar al ser humano, porque como bien lo decían en todas sus definiciones, un deísta por antonomasia es una persona que piensa, que cree que existe un Dios o un ser poderoso, sobrenatural o como a veces se le pueda llamar, pero que éste no tiene ninguna intención de relacionarse con nosotros. No es que él no quiera, el ser humano quiera relacionarse con él, es que Dios no quiere o no le interesa
relacionarse con el ser humano. ¿Ok? Eso es muy importante. Por lo tanto, cuando hablamos del deísmo, debemos entender que tener claro ese concepto, porque como yo les decía recién, no solamente es un pensamiento filosófico, también es un pensamiento teológico, toda vez que su objeto de estudio o de reflexión es ¿quién? Es Dios. Por lo tanto, no me extrañaría que usted en su búsqueda de literatura, de estudio, lo que sea, de repente se encuentre con autores o literatura deísta. Y usted tiene que saber eso que existe y más o menos tener la idea de cómo se manifiesta el deísmo para que usted pueda ser capaz de decir, esto me huele a deísmo, más que en este caso a lo que estamos recibiendo, estudiando durante este tiempo. Bien, vamos al segundo concepto que también tiene que ver con las clases anteriores. Estoy seguramente, entiendo yo que les costó un poquito más porque efectivamente es un poquito más complejo, un poquito más amplio, pero como no estamos estudiando estos temas, pero sí me interesa que ustedes hayan adquirido algún conocimiento sobre esto, vamos a echarle una miradita en lo que descubrieron sobre el panteísmo. Voy a seguir en los cuadritos. Carmen, no sé si le echaste una mirada a esto. Sí, Ya, échanos ya, una iluminada. ya, bueno, buenas noches a todos primero. Yo encontré esta definición. Dice que es una creencia filosófica religiosa que se trata generalmente de una teoría que identifica a Dios con el mundo o el universo, y que existen diversas formas de panteísmo, incluyendo un panteísmo que no cree necesariamente en Dios. Algunos identifican a Dios como la única realidad verdadera y al mundo como una realidad subordinada. Otros entienden como una manifestación o proceso de Dios la creación, y otros entienden al mundo como la única realidad y a Dios como una especie de alma en este mundo. O sea, un mix de todo. Sí, por eso les dije, sé que el panteísmo es un poco más complejo, pero tratemos de encontrar algunos puntos que nos pueden servir de referencia. Carmen, ¿alguna reflexión? Creo entender que relacionan mucho a Dios con el tema del universo y la naturaleza, que lo ven a través de la creación, pero según esta definición también habla que no necesariamente creen en un Dios creador. Ya, ok. Vamos a revisar eso allí más ratito. A ver, ¿quién más viene aquí? La Margarita se fue. Gleris, ¿echaste una miradita sobre esto? También se fue. Miss Daisy. Hola, pastor, buenas noches a todos. Hola, Buenas buenas. noches. Buenas Buenas noches. noches. Mire, yo etimológicamente del término panteísmo encontré que proviene de la unión de dos vocablos griegos. El adjetivo neutro pan, que significa todo, y el sustantivo theos, que se traduce como Dios. Dios. Y el panteísmo puede traducirse como Dios en todo, como dijo mi hermana anteriormente, que el panteísmo ve a Dios en los astros, en las cosas. El panteísmo nació en el siglo XVI como un sistema propio y servir de antesala al materialismo y al ateísmo. Fundamenta que Dios y la naturaleza son uno y la misma cosa. Puede estar en los astros, puede estar en las cosas, y no propone a un Dios como una entidad específica cognoscible, sino que está en todo. Ok, gracias hermana Miss, Daisy, porque en la parte etimológica en este caso nos ayuda un poquito en ese sentido. ¿Quién más quiere aportar algo acá en panteísmo de los que aún no han hablado para ver que todos... La hermana Laura, Sí, buenas noches, pastor. buenas noches. Yo tengo que el politeísmo es un tipo de teísmo. Dentro del teísmo
contrasta con el monoteísmo, que es creencia en un solo Dios, un Dios particular, singular, ¿ya? En la mayoría de los casos en forma trascendente. Los politeístas no siempre adoran a todos los dioses de igual modo, ya que pueden ser enoteístas, que tienen a una adoración a una deidad particular, y catenoteístas, que adoran a diferentes deidades y en diferentes momentos. Y este sistema engloba la personificación de elementos naturales, sentimientos, actividades humanas, organizados en una jerarquía. No se trata de diferentes nomenclaturas para una sola deidad, sino diversos dioses con características individuales claramente identificadas. Y ahora yo había puesto, bueno, ¿cuáles son las religiones más politeístas? Aparece como el hindúes, y que principalmente, a ver, ¿cómo era? Ya no me acuerdo. Esto, bueno, hasta ahí dejémoslo. Hermana Laura, usted es una adelantada, ¿eh? ¿Por Porque qué? todavía no llegamos a los politeísmos, estamos en el panteísmo. Es adelantado usted, ¿ah? Ah, bueno, ya. Me adelanté entonces. Es que llegué un poquito atrasada, así que como que... Está bien, no hay problema. Ya. Bien, vamos a cerrar un poquito el tema del panteísmo. Sé que este es un poco más complejo. Me voy a tomar de dos elementos que tienen que ver con el etimológico, básicamente, que se mencionó ya acá, que es una mezcla de dos palabras, para variar, griegas, que básicamente tiene que ver con todo es Dios. Y cuando se refiere a todo, es todo. No es solamente la tierra, es el universo, es todo. O sea, todo lo existente es Dios. Un panteísta no solo considera la tierra como se considera a veces, no, todo es Dios. Segundo elemento del panteísmo que es muy importante entender o reconocer, tiene que ver que no necesariamente debe existir un Dios. Es diría yo, que es uno de los temas importantes del panteísmo dentro de toda la idea, ¿no? Dentro de toda la idea. No necesariamente se requiere que exista una entidad denominada Dios. Esto puede ser como un aire, como un aliento, a ver, no tiene por qué, el panteísta no está obligado a darle alguna forma más que la que él quiera darle en ese momento. Llámese el sol, la luna, las estrellas, la tierra, el mar, el árbol, etcétera, etcétera. El panteísmo es una de las corrientes más difundidas en este tiempo a través de las religiones orientales. ¿Por qué últimamente todos estos movimientos orientales han tenido tanto impacto en una cultura occidental? Porque la mayoría de ellos son de origen panteísta, vale decir, no requiere tener una deidad única ni definida para adorar, ¿verdad? Sino que acá puede haber una multidiversidad de cosas. Total, todo es uno, no hay problema, todo es uno, que Dios está en toda cosa. Esto es muy importante mencionarlo, porque cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno podría tener la intención de pensar que en el Antiguo Testamento hay cierto grado de panteísmo. Cuando los salmistas, vuelvo allí a los salmistas principalmente porque es donde más se dan estos elementos, hablan de, por ejemplo, veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, pero afortunadamente, como entendemos que estos escritos son inspirados por Dios, aun cuando estos elementos naturales permiten ver algo de Dios,
siempre el escrito bíblico deja en función algo. ¿Qué deja en claro el escrito bíblico? A ver si alguien se percata de eso. De que son producto de ¿qué? De la creación de alguien mayor. No es una unidad entre la creación y el creador como el panteísmo lo ve. El panteísmo ve todo igual. En cambio, el salmista, en algunas ideas donde algunos ven panteísmo, el salmista se encarga de declarar que en estas obras de la naturaleza, donde aparentemente se ve a Dios allí, pero se recuerda también que estas obras naturales fueron creadas por alguien, y se hace una distinción entre lo natural que se está mostrando, queriendo enfatizar, versus el ser creador. Se fijan que hay una distinción entre lo que se está observando versus a lo que se está observando detrás de eso. En cambio, en el panteísmo, usted ve todo igual. Esa montaña es Dios, ese árbol es Dios, ese astro es Dios. Es una cosa. No hay una idea ni de creación, ni de revelación, ni de autorrevelación, ni de mostrarme algún camino en ese sentido. Entonces, ojo con el tema del panteísmo, porque lo refuerzo acá principalmente. Es una de las formas más importantes en que, por ejemplo, las religiones del Oriente han hecho principalmente casi todo su trabajo en ese sentido. ¿Y por qué de repente las religiones orientales, algunas de ellas son tan atrayentes? Justamente porque no se complican, entre comillas, de definir, sino que todo puede ser Dios, no importa, solo falta de cómo tú lo veas. Entonces, este árbol puede ser Dios, así que tú puedes orar a este árbol. Si crees, puedes pedirle a este árbol. Hubo un tiempo, no sé si se recordarán, en Chile, donde fue muy común este tema de buscar la energía de los árboles, ¿verdad? Sacar esta energía vital de los árboles. Eso es una mezcla o un grado de panteísmo. Es muy importante entender cómo estos aspectos que estamos conversando acá se van materializando finalmente en el concepto real. Bien, hermanos, muy bien, los felicito. Espero que hayan encontrado novedades en sus tareas. Espero que les haya servido esta. Disculpen que me haya alargado un poquito en esta tarea, porque es muy importante que ustedes puedan entenderlas, clarificarlas, para que especialmente en el Antiguo Testamento es muy riesgoso no tener claridad del deísmo y el panteísmo. Y como estamos en el Antiguo Testamento, requiero que ustedes hayan hecho un poquito esta observación. Bien, nos vamos entonces a la clase de hoy, que quiero ver algunos conceptos con ustedes. Ya. Y entramos al tiro a tierra derecha y ya entramos con un problema. Así que pongan atención, por favor, con este pequeñito problema que tengo que mostrarles acá. Lo que vamos a revisar hoy día tiene que ver con el hombre y la mujer. En algunos aspectos, la vez pasada revisamos la creación en términos generales, pero hoy día nos vamos a meter un poquito en la creación de estos dos muchachos, entre el hombre y la mujer. Básicamente lo que voy a hacer hoy día es echarle una miradita a un tema de la gramática del lenguaje hebreo, donde principalmente fue escrito el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, antes de que entremos a eso, que no se preocupe, que no es complejo, porque solo vamos a tomar un ejemplo para explicar. Necesito detenerme un momentito en este tema, en este concepto del semas. A ver, les explico un poquito que en la lingüística, nosotros, el español, por ejemplo, hablemos del español. El español tiene una multiplicidad de palabras para referirse a una misma cosa. Nosotros tenemos... A ver, el español es riquísimo en vocabulario, riquísimo.
Otro elemento importante que tengo que mencionar es que el lenguaje, lo que nosotros hoy día hablamos y con mayor razón lo que escribimos, también ha venido en un proceso de desarrollo, Hasta antes de la pandemia, ninguno de nosotros había incorporado un término en su vocabulario llamado Zoom. Hasta antes de la pandemia, ninguno de nosotros entendía qué significaba Zoom, lograba hacer ideas, conexiones en su mente a través de la palabra Zoom. Post pandemia, ahora la mayoría, y diría yo que gran parte de la gente, cuando escucha la palabra Zoom, ya puede relacionarla, puede entenderla, puede describirla y en más, tiene ya recuerdos con la palabra Zoom. Me imagino que varios de ustedes ya tienen esas habilidades. Eso muestra de manera práctica que el lenguaje va creciendo en desarrollo, en crecimiento, se va nutriendo, no es algo muerto. Piensen, por favor, en lo siguiente, y esto es necesario que lo captemos. Cuando fueron escritos, ahora nuestra preocupación es el Antiguo Testamento. Cuando fue escrito el Antiguo Testamento, ustedes deben comprender que si hoy día el lenguaje ha crecido, en el tiempo en que fue escrito, el lenguaje era muchísimo menor. Y más todavía este tipo de lenguas que son lenguas que se fueron formando básicamente desde elementos constructivos de la naturaleza, como la mayoría de los lenguajes de este tipo. Ustedes recordarán, no sé si alguna vez habrán visto, por ejemplo, los escritos de los egipcios, que sus primeros escritos en realidad eran figuras de algo. Un águila ya no significaba un águila significaba vida, un águila se podía significar comida, o sea, así comenzó todo este proceso. Entonces, en el hebreo, principalmente pensando en el hebreo, se conoce este concepto como los rasgos semánticos, que es considerada la unidad mínima de una palabra, y en el hebreo se da mucho, que una palabra tiene una raíz, esa raíz se mantiene, pero esa raíz, en la medida que iba creciendo el lenguaje y la forma de expresar cosas, a esa misma raíz se le iban agregando algunos elementos que, sin perder la raíz y todavía significando originalmente, pero según lo que se le agregaba o se le anexaba, iba significando algo un poquito más complejo de lo que originalmente era la raíz. Ustedes me dirán, pastor, ¿quién nos está hablando? No se preocupe, que lo vamos a ver más ratito en la práctica, pero quiero antes darle una vueltecita a esto. Entonces, esto sucedió mucho con el tema de los idiomas escritos de la Biblia, especialmente tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos que hay muchas palabras que tienen una raíz en común, que originalmente, cuando se estableció originalmente, significaba una cosa la palabra, pero esa misma palabra, la misma raíz, comenzó a evolucionar y ya no significaba lo mismo, aunque se seguía escribiendo con la misma raíz. Esto es muy importante en ese sentido entenderlo. Entonces, dicho eso, vamos a revisar hoy día cómo más o menos se establece este concepto de la creación del hombre y de la mujer. Lo primero que vamos a decir, y es algo que yo les envié a su WhatsApp, porque desde aquí vamos a arrancar desde este pensamiento de este teólogo sueco, dice: el hombre, en contraste con todo el resto de la creación, no ha sido simplemente creado por Dios y por mediación suya, sino también en y para el Señor.
Es lo que originalmente, por Dios y por mediación suya, es también en y para el Señor. Por consiguiente, el hombre puede y debería comprenderse a sí mismo solo en Dios, en la misma forma en que nos dice de otras criaturas, hagamos. Tampoco se afirma de ninguna otra cosa creada que sea a su imagen y semejanza. ¿Qué es lo que está estableciendo este teólogo, con lo cual nosotros vamos a partir hoy día en la reflexión de esta tarde? Es que toda la creación, ¿verdad? En toda la creación, en el escrito que a nosotros nos ha llegado, en la comunicación de Dios que a nosotros nos ha llegado, de toda la creación, por asombrosa que sea, por grande que sea, por hermosa que sea, de toda esa creación, solo hay dos elementos o dos personas, o en estricto rigor, solo un aspecto de esa creación, solo un aspecto de la creación, se le establecen características tan importantes como hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Ninguno de los otros conceptos de la creación, y ustedes recordarán que cuando veíamos la semana pasada la creación, es interesante porque según las dos corrientes que se mantienen acá en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, en ambos, en el capítulo 1 se está hablando de la creación, ¿verdad? De los animales y todo eso, pero aún así se detiene a establecer que esta creación en particular, pensando en el hombre y en la mujer, tiene características que la otra creación no tiene. Eso es lo que básicamente tenemos que revisar un poquito hoy día en ese sentido. Entonces, lo primero que tenemos que decir, este va a ser más o menos el camino de hoy. Vamos a ver hasta dónde lleguemos. Cuando hablemos entonces del concepto de la creación del hombre y la mujer, vamos a tratar de definirnos o meternos en estos cuatro aspectos. Primero, una relación especial con la creación. Segundo, las relaciones especiales entre personas. Tercero, una relación especial con Dios. Y cuarto, esta naturaleza especial de esta creación o de la humanidad. Ese es el camino que tenemos que andar hoy día, así que tengo que apurarme. Vamos entonces a la 1, y aquí yo sé que vamos a comenzar algunos elementos importantes de decir. Lo primero que debemos decir es que de este hombre y mujer creados, a ver, recuerden esto, el hombre y la mujer, según el capítulo 1, están dentro del marco de ¿qué? De la creación. Están dentro de los 6 días donde todo fue creado. Como última instancia, después que ya estaba todo listo, ¿verdad? Como última instancia, Génesis 1 nos registra que el hombre es creado como en última instancia, donde ya todo lo anterior estaba listo. Entonces, encontramos que la creación del hombre y la mujer, en primer lugar, va en un orden, hay una intención deliberada y un acto definido de parte de Dios de que el hombre no fue creado antes de la creación, sino que el hombre fue creado cuando ya todo estaba creado, ¿ya? O sea, él toma el lugar, por decirlo así, es el último en ser creado, ¿verdad? Por lo tanto, hay una decisión. Génesis 1 nos muestra que cuando Dios pensó crear al hombre, no solo lo pensó en cómo lo iba a hacer, sino que también lo pensó cuándo lo iba a hacer. ¿Y cuándo lo hizo? Cuando ya todo el concepto, el resto de la creación estaba hecho. También Génesis 1 nos muestra que este hombre fue creado de lo que ya había sido creado, vale decir, de la tierra o lo que se denomina acá como el polvo. O sea, aunque era inanimado todavía, porque el polvo es esa idea de todavía sin vida, es creado de la creación. Y esto es muy importante. Miren, por favor, el ser humano, pudiendo haber sido creado, como vimos la semana pasada,
ex nihilo, pudiendo haber sido creado ex nihilo, porque para Dios ya nos había dejado claro que no había ningún problema en que pudiera ser el hombre creado ex nihilo, Dios en su deliberación, en su pensamiento, no decide crearlo ex nihilo, sino que decide crearlo en función de la creación, vale decir, de la tierra. Y esto es muy importante porque obsérvese finalmente, referente a lo que estoy diciendo, que el Señor no tomó, por ejemplo, un animal para formar al hombre, porque dentro de lo que ya estaba creado, ya habían animales. Recuerden que en el día 6, según el capítulo 1, lo primero que crearon fueron los animales terrestres. O sea, cuando el hombre es creado, ya habían animales creados. Por lo tanto, uno podría haber dicho, pero ¿y por qué no lo crea de algo que ya está vivo, que son los animales? No, Dios lo crea de una creación que es la tierra, y que esta creación obviamente es inerte, pero ya existía. De ese modo, entonces entendemos que la humanidad queda separada automáticamente de lo animal. Lo primero que Génesis 1 nos dice es lo siguiente: Dios no crea al hombre del animal, sino que lo vincula en su creación con la creación, con la tierra. Y esto es muy importante. Desvinculando, separando al hombre en el momento de su creación con el concepto del mundo animal que, ojo, cuando el hombre es creado ya existía, sino que prefiere de otra manera ir al concepto de la tierra. A modo, y esto es muy importante, porque lo que de alguna manera pareciera ser que el escritor nos está tratando de mostrar acá, es que el hombre iba a tener una relación con la tierra más que con ¿quiénes? Con los animales. O sea, porque ¿de dónde sale él? Sale de lo creado, pero no de los animales, sino de la tierra. Esto es muy llamativo, ¿eh? Porque es interesante cuando el hombre cae en el pecado, que todos conocemos allí cuando sucede. Es interesante porque si entendemos que el hombre tenía algún grado de relación con la tierra, por decirlo así, es interesante que cuando el hombre cae en pecado, producto del pecado del hombre, la tierra también recibe una maldición. O sea, el pecado del hombre trae una maldición directa sobre la tierra, mostrando nuevamente esta especie de relación o de vinculación en ese sentido. Si bien es cierto, lo creado se encontraba subordinado entre ellas, el hombre finalmente es puesto de manera superior a la creación. Entonces, el hombre fue creado de la tierra en función de vincularse con ella, pero siempre el hombre fue puesto por sobre todo lo que en ese momento había sido creado, inclusive el tema de la tierra. Entonces es necesario mencionar que la creación no tenía características divinas, y esto es muy importante. Cuando Dios crea todo ese mundo para poner al hombre en ese mundo era un mundo natural. Las cosas, lo voy a decir de esta manera, no crecían por arte de magia en la creación que Dios había establecido. El hombre tenía que hacer que esta creación se desarrollara. Es interesante, a veces se piensa, ¿no?, que se tiene todavía esta idea de que el huerto del Edén era un lugar mágico, donde todo parecía que crecía porque no había que hacer nada. No, desde este punto de vista, el hombre es creado de la creación, se forma un vínculo con la creación, pero el hombre está puesto sobre la creación y tiene que hacer que esta creación se desarrolle. O sea, el hombre, en otras palabras,
una palabra que no muchos a veces comparten, fue puesto en el huerto para trabajarlo. Cuando entra el pecado, lo que se agrava no es que desde ahí va a comenzar a trabajar, como algunos piensan, oh, chalalecera, desde que el pecado entró hay que trabajar. No, lo que sucedió es que ahora el trabajo que antes era simple o relativamente fácil, pero finalmente era un trabajo, ahora ese trabajo iba a costar más que diera los resultados que antes estaba dando. Entonces, cuando hablamos del hombre, una relación especial con la creación, debemos decir dos cosas que son muy importantes. Si bien es cierto, en la creación vemos que el ser humano es tomado del polvo, estableciendo una relación entre ellos, Dios pone al hombre sobre esta creación y el hombre tenía que desarrollar, hacer que esta creación se desarrolle. No era una creación mágica. Había un abismo entre el hombre y la naturaleza, vale decir, era algo muy importante en ese sentido, que el ser espiritual de este hombre creado tenía vinculaciones con la creación. Ustedes necesito que puedan entender lo siguiente. Cuando Dios crea a este hombre, no lo crea alienado, separado de la creación. No es que la creación era un detalle, no. Dios prepara toda la creación, crea al hombre y deja esta creación subordinada al hombre para que el hombre la desarrolle. Entonces, el hombre y la creación estaban relacionados, no solo por ser creados, sino porque el hombre tenía que, de alguna manera, hacer que esta creación produjera, se desarrollara, avanzara. Había una estrecha relación entre el hombre y la creación. Más adelante, usted va a tomar sentido de por qué estamos poniendo este énfasis. En segundo lugar, las relaciones especiales entre estas personas. Primero, entendemos que cuando se ve necesario que ya Adán, según Génesis y según el capítulo 1, capítulo 2, efectivamente el hombre fue el primer ser creado, ¿verdad? El primer hombre creado, pensando en este concepto. Pero es importante porque a fin de que nosotros podamos darnos cuenta, aun cuando este hombre fue creado con una estrecha relación con la creación, esta creación no lograba satisfacer necesidades profundas de esta naturaleza humana. ¿Qué es lo que quiero decir? Miren, por favor. Aun cuando Adán fue creado con profunda relación con la naturaleza, a tal grado que fue creado de ella, una profunda relación con ella, esta profunda relación con la naturaleza no lograba satisfacer a este ser humano creado, no lograba satisfacerlo. Todo estaba lindo, todo estaba bien, la creación era hermosa, todo estaba bien, pero la naturaleza de este ser creado, Adán, no fue capaz de recibir plena satisfacción en esa creación, y aquí es donde aparece este concepto de esta dualidad en el sentido de la existencia de los seres humanos cuando fueron creados, porque Adán no logra encontrar una relación profunda y estrecha con la creación, y Dios dice, pareciera ser que el hombre requiere de una relación un poco más estrecha y profunda, ya aun cuando tiene esta relación con la naturaleza, con lo creado en ese momento. Entonces entendemos que
los seres humanos, cuando son creados desde el punto de vista de que se debían o se daban la posibilidad que la otra creación no les daba de relacionarse y satisfacer necesidades de esta naturaleza en el concepto de naturaleza de la creación del ser humano. Entonces uno puede perfectamente leer que esta creación tenía un fuerte énfasis en la relación. Y además, obviamente, este concepto de que haya sido una creación bisexual de la humanidad, en algunos aspectos sugiere, no es absolutamente completa, pero sugiere que el amor es la relación humana básica en el nivel natural. Entonces, cuando se ve que este hombre no logra ser satisfecho con la creación, que sí tenía un vínculo, se crea a la mujer para que haya una relación mayor. Pero no solo se crea para relacionarse, porque hay un detalle en esta segunda creación de la mujer, y es que es del sexo opuesto. Vale decir que esta relación ya no solo era de un concepto de relación, sino de intimidad en el concepto de amor. Y no estoy hablando solamente del concepto sexual, sino de que estos dos tenían elementos que podían compartir en su naturaleza que el otro no lo tenía. Sin embargo, debemos entender que la relación humana en el Antiguo Testamento es obviamente siempre más amplia que lazos matrimoniales. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de que el ser humano necesita relacionarse, no está pensando única y exclusivamente en el concepto de lo matrimonial. Está entendiendo como al hombre y a la mujer creados como fundamento para relacionarse en ese sentido. Les quiero mostrar un ejemplo, por favor. Acá ustedes encuentran un ejemplo de los tantos que hay en el Antiguo Testamento que tiene que ver que parte hablando de un individuo como miembro de una casa que pertenece a un clan unido a una tribu y que en conjunto finalmente constituye la unidad de la casa de Israel. ¿Cómo uno hace esta lectura? Uno hace la lectura que parte del uno, vamos a leerlo, dice: entonces tú declararás ante el Señor tu Dios: mi padre fue arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Está hablando principalmente de Abraham como el uno, partiendo del uno. Siempre parte del uno en los primeros versículos, pero miren lo que comienza a pasar. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación, fuerte y numerosa. De repente, en el escrito bíblico tenemos que del uno, rápidamente, en el escrito pasó a estar hablando de una nación. O sea, del uno pasa a una nación. Miren, por favor, ya no se usa el concepto uno, sino que desde el versículo 6 comienza a cambiar. Dice: pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajos forzados. Miren cómo va el 7. Nosotros, o sea, fíjense cómo en el Antiguo Testamento la creación del hombre y la mujer siempre fue vista o entendida en el Antiguo Testamento desde lo relacional comunitario. No existe en el Antiguo Testamento el énfasis de uno, a no ser que ese uno se enfatice para ver qué va a traer hacia la comunidad o hacia la relación de los otros. Con excepciones absolutamente mencionadas, como en el caso que estoy mencionando acá, siempre el Antiguo Testamento está hablando del uno para traer bendiciones ¿a quiénes?
a muchos. Recuerden, primera clase, introducción, tipología. Los que estuvieron en primera clase, introducción, tipología. Recuerden que todos los unos que encontramos en el Antiguo Testamento son tipo del uno que iba a venir en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cada vez que nos encontramos de el uno en el Antiguo Testamento, ese uno se está colocando como énfasis del uno que vendría en el Nuevo Testamento. Y al igual como en el Antiguo Testamento, ese uno venía para relacionarse con ¿quiénes? Con muchos. Y esa relación con muchos iba a dar bendición a muchos. Nuevo Testamento, este uno, Jesús, viene para relacionarse ¿con quién? Con muchos. Entonces esto es muy importante, porque cuando hablamos desde el concepto de las relaciones especiales entre personas en el Antiguo Testamento, pensando en la creación, esta relación no es una relación cerrada, es una relación que busca ¿qué cosa? La bendición de otros. Pensemos en Adán y Eva, porque recuerden ustedes que una vez que fueron creados, Dios le entrega una bendición. ¿Cuál bendición le entrega? De que a través de ellos debían comenzar a llenar la tierra, porque el ser humano requiere esta característica de ser capaz de relacionarse. Esto es muy importante, hermanos, cuando el hebreo está planteando en su concepción de cómo Dios crea al hombre. Por eso es que los judíos son tan comunitarios. Ellos no conciben el concepto de Dios a solas. El hebreo no concibe el concepto de Dios a solas, siempre lo concibe en comunidad, porque desde la creación del ser humano, según el relato del Génesis, desde la creación del ser humano, este hombre fue creado en función de que necesita relacionarse con otros. Adán tenía una relación particular con la creación, pero esta relación particular no le permitía relacionarse de manera natural con otro, hasta que en ese sentido aparece Eva, y allí recién se da este concepto de la posibilidad de relacionarse realmente. Y es interesante también porque cuando hablamos de la creación en ese sentido de Adán y Eva, hay dos elementos que son importantes destacar. Primero, la capacidad de relacionarse y la forma en que se debían relacionar, que era un concepto de amor en ese sentido. Entonces, pensando al hombre y a la mujer, en la creación del hombre y la mujer, primero, debemos saber que el hombre y la mujer fue creado con una relación especial, no con el mundo animal, sino con la tierra. Por eso es que hoy día algunos conceptos, por ejemplo, del sincretismo, de la religión católica en algunos lugares, y especialmente en algunos aspectos del panteísmo, adoran a la tierra como Dios, o, por ejemplo, acá en Latinoamérica se refieren a este concepto de la Pachamama, que está de alguna manera reconociendo la creación del hombre vinculado de una manera especial con la creación. El hombre, hermanos, está vinculado con la creación. Esto tiene elementos muy importantes. Cuando uno piensa en lo que la Biblia plantea como el paraíso o el cielo, como se quiera llamar, como se le quiera mencionar, es bueno e interesante entender que el hombre cuando fue creado con creación, cohabitó con creación. Eso implica que cuando todo sea restablecido, el hombre no puede estar sin qué, sin la creación. Y es interesante porque Apocalipsis
plantea este concepto de un cielo y de una tierra nueva, porque el hombre originalmente fue creado con creación, por lo tanto el hombre debe estar de alguna manera relacionado con ella. Y en segundo lugar, el hombre fue creado para relacionarse. No fue creado para aprovecharse del otro, sino en función de relacionarse. Estamos pensando todo esto antes de lo que usted también seguramente está diciendo cuando ya todo se echó a perder en ese sentido. El punto 3 tiene que ver con esta idea de una relación especial con Dios. Miren, el hombre fue creado con una relación especial con la naturaleza, principalmente con la creación llamada tierra. El hombre fue creado con una relación especial con el otro, porque de hecho es creado en función de este concepto de relación con el otro. Y en tercer lugar, es creado con una relación especial con Dios. Las personas fueron creadas después de todo de lo que Dios había hecho. La vida humana, en un sentido único, es un don divino destinado básicamente, y aquí nos topamos nuevamente con las clases anteriores. ¿Qué es lo que Génesis está tratando de decir? O el Antiguo Testamento. Recuerden esto, por favor. El Antiguo Testamento no está queriendo decir la última verdad de la creación de las cosas ni de la creación del ser humano. Lo que está tratando de enfatizar es que esta creación llamada hombre y mujer, cuando fueron pensados de manera distinta que el resto de la creación. De otra manera, cuando se utilizan estos dos conceptos de imagen y semejanza, tiene que ver básicamente con que la relación de este hombre creado tenía que ver con una relación especial con Dios. Entonces, Génesis dice, esta creación llamada hombre tiene una característica especial que no tiene la otra. Se hace una separación que no tiene la otra. ¿Qué dos elementos tiene esta creación del hombre y la mujer? Primero, que es hecho a imagen. Por favor, me voy a referir a imagen solamente a un concepto. No quiero entrar porque siempre tengo que recordarle que no estamos estudiando Génesis, estamos estudiando el Antiguo Testamento. Solo un concepto, cuando habla de imagen, es algo visible. En otras palabras, cuando Dios crea al hombre y a la mujer pensando en crearlo a su imagen, es que en el hombre se podía ver algo de quién, de este que se había venido autorrevelando. Porque recuerden eso, todo el Antiguo Testamento es ¿qué cosa? Una autorrevelación. ¿Cuál es en la creación el elemento prioritario de esa autorrevelación? El ser humano. Cuando Génesis nos informa que el hombre y la mujer fueron pensados para ser creados a imagen. E imagen, no voy a entrar a analizarla, solo voy a decir que una imagen es aquello que es visible, que se puede ver. Segundo, semejanza. Y esta es la parte que quiero mencionar. Ya sabemos, sin entrar en un estudio de esto, porque aquí no saldríamos ni siquiera hoy día, si nos quisiéramos entrar a estudiar estos dos conceptos, nosotros entendemos de que cuando Dios piensa al hombre, lo piensa en dos ideas, una visible y una invisible. De esa manera es creado el ser humano. Esta semejanza significa más algo que se parece a aspectos
no necesariamente percibidos por los sentidos que nos permiten percibir las cosas visibles. En este sentido, hay que recordar que los seres humanos no son testigos vivos de la soberanía de Dios sobre la creación, sino que ellos vienen a tomar el control de esto que Dios había creado. Entonces, la creación nos dice que en lo invisible, en lo que no se ve, es que estos seres creados vienen a hacer lo mismo que Dios hacía, que era gobernar sobre esta creación. Por lo tanto, fácilmente nosotros podríamos decir que algunos aspectos de esto invisible es que el dominio humano refleja el señorío de Dios sobre su creación. Dios tiene señorío sobre esto creado, y a quienes les encarga ese señorío, a estos que son creados de manera invisible, porque es el concepto de la semejanza. Desde luego existe la intención adicional de subrayar que la creatividad humana y la responsabilidad le entrega, o sea, cuando vemos esto de que Dios le entrega lo creado al ser humano, está diciendo, hay elementos de mi semejanza que yo he compartido contigo que te dejan en posición de ¿qué? De que tú puedas gobernar lo creado. Entonces, Dios crea al hombre con algo visible y lo crea con algo invisible. Y una vez más, no se considera, y esto es muy importante, hermanos, porque esto es clave en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay una valorización o una idea de que el cuerpo, lo físico, sea un obstáculo al concepto de lo espiritual, como luego algunos pensamientos se crean, ¿no? Cuando Dios piensa al hombre y lo crea, dijimos que lo creó en dos conceptos, una imagen visible y una invisible. En ningún caso Dios manifiesta que lo visible, que es, vamos a decir, el cuerpo, iba a ser un obstáculo para que lo invisible se pudiera realizar. Todo lo contrario, lo invisible, lo espiritual se podía llevar a cabo o se debía llevar a cabo ¿con qué? Con lo visible. No sé si logro explicar esto. Ya en el Antiguo Testamento, y esto se desarrolla en todo el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento hay una claridad sumamente importante de entender que nunca lo humano, corpóreo, físico, hasta ese momento, nunca Dios lo planteó como un obstáculo de la espiritualidad. Otra reacción o otro pensamiento cuando llegue el fin de los tiempos. Haga el clic del fin de los tiempos. No vamos a ser solo espíritu. Y es por eso que se pone tanto énfasis en el fin de los tiempos al concepto de el nuevo cuerpo, esta nueva entidad, porque originalmente el ser humano fue creado con algo visible y con algo invisible. Cuando Dios restaure todas las cosas, y es importante porque para nosotros es muy importante este concepto de repente de cielo o de paraíso que a veces tenemos, es muy importante entender que nunca lo visible desde la creación fue un problema para Dios. De hecho, lo visible se hacía necesario para que lo invisible se manifieste. En otras palabras, el hebreo consideraba que la manifestación de Dios en el hombre se hacía en el cuerpo, en el hombre, en el ser humano, y es a través de nuestro cuerpo, a través de nuestros miembros, que la espiritualidad se puede desarrollar.
Y esto, hermanos, pucha, es que, ¿cómo lograr transmitir que esto en el Nuevo Testamento es vital? Es vital. Recordarán ustedes cuando en el Nuevo Testamento hay ideas como, habiendo durante tanto tiempo presentado sus miembros al pecado, ahora esos mismos miembros preséntenlo para justicia. Porque es a través del cuerpo que lo que está en nuestro interior se puede manifestar. ¿Qué implica eso? Disculpen que a veces me salto al Nuevo Testamento, ustedes saben, pero a veces es imposible que no me salte al Nuevo Testamento. La espiritualidad desde el Antiguo Testamento no es algo que no se pueda ver. Cuidado con los conceptos espirituales que son abstractos. Ya en el Antiguo Testamento la espiritualidad era visible a través de la creación. Cuando Dios crea al hombre, lo crea visible e invisible. Y más encima, la invisibilidad que Dios le entrega al hombre se hacía visible a través de aquello que se podía ver. Cosa igualitaria en el Nuevo Testamento. La espiritualidad no es un concepto que no se pueda ver. La espiritualidad se manifiesta. La espiritualidad se externaliza a través de ¿qué? De lo que se ve. Bueno, no me puedo meter mucho para allá porque si no me voy a pegar ahí y necesito avanzar. Pero ¿cuál es la idea? Esto es muy importante. Cuando estamos hablando de que Dios pensó al hombre en visible e invisible, automáticamente nosotros debemos deducir que desde el momento de la creación, nunca lo visible o lo físico se estableció como obstáculo para que lo espiritual se pudiera manifestar de manera apropiada en el ser humano. Por lo tanto, el hombre puede servir a Dios. Y ojo, servirá a Dios en el fin de los tiempos con visible y su ser interior. Bien, necesito avanzar acá. Vamos a lo tercero. Y aquí es donde vamos a entrar a ver, voy a tratar de hacerlo rápido. Ustedes después se quedan con el material, pero vamos a echarle una miradita a eso. En el vocabulario hebreo, cuando se escribe el Antiguo Testamento, es súper, lo que yo les decía al principio de la introducción. Habían términos raíces que originalmente significaban una cosa y que a ese término raíz no es que se haya creado un nuevo término como hacemos nosotros, que creamos palabras, creamos palabras. No. En ese tiempo, en los tiempos en que se escribió todo esto, había un término raíz y como se conoce como economía lingüística, para crear un nuevo término no se creaba un nuevo término, se le agregaba algo al término raíz. Y que ahora eso que se significaba originalmente significa otra cosa, pero siempre pensando en el término raíz. No se preocupe, lo vamos a ver. Desde el punto de vista de la naturaleza, ¿qué naturaleza tiene el ser humano creado, el hombre y la mujer, cuando son creados? ¿Qué naturaleza tienen? ¿Qué tienen? ¿Cómo son formados ya no en lo visible, sino en lo invisible, en su naturaleza? Bien, lo primero que tenemos que decir es que básicamente encontramos dos elementos aquí que tenemos que revisar. Espero poderlos revisar hoy día, si no los vemos la otra clase. El primer elemento tiene que ver con el alma. Sabemos que el hombre cuando fue creado con alma y espíritu. Vamos a aclarar ahora estos conceptos. Ya. Fíjense por favor. Los que le han echado una miradita a esto,
Espero que aquí puedan ver bien la ficha, porque requiero que vean bien la ficha. De izquierda a derecha, ustedes ven primero la palabra como está en el hebreo escrito. No se preocupen, que no nos vamos a liar con eso. Quiero solamente mostrarles cómo es en el hebreo la palabra, cómo se escribe. No se preocupen, no se haga ni un problema. Esa palabra se lee nefesh, ¿ok? Esas rayitas y puntitos que usted ve allí, se lee nefesh en hebreo. Eso dice en hebreo, nefesh. En la traducción al español, porque recuerden que nosotros tenemos Biblias traducidas, primero es largo el trámite aquí, ¿no? Del hebreo al griego, del griego al latín y del latín al español. ¿Ok? Básicamente, lo estoy simplificando, pero básicamente. Cada vez que en el hebreo aparece la palabra nefesh, que es la raíz, nuestras Biblias lo traducen como alma. Pero, ¿qué significaba alma originalmente en el hebreo? La palabra raíz. Recuerden la palabra raíz. ¿Sabe qué significaba? Garganta. Cuando el hebreo pensaba originalmente en la palabra nefesh, ellos decían garganta. ¿Por qué? Lo vamos a ver un poquito. Esta es una palabra, entonces, que se refiere primordialmente a la persona como criatura. Miren, por favor, lo siguiente. Cuando nosotros decimos alma, la Biblia lo traduce como criatura. Voy a leer Génesis 2:7. Lo tengo acá, ¿ya? Lo tengo acá, ¿ya? Para que no se compliquen. Dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en en el hebreo allí dice nefesh. ¿Ok? Se convirtió en un nefesh. ¿Qué es nefesh? Un ser viviente. ¿Qué estoy tratando de decir acá? Cuando Dios crea al hombre y sopla en él, dice, lo creó del polvo de la tierra, sopló en su nariz hálito de vida, y por el soplo de Dios el hombre fue un ser viviente, nefesh, o sea, alma. Entonces, ojo, cuidado, como dicen por ahí. ¿Qué es un alma para el concepto hebreo? ¿Qué es el alma? Es un ser viviente. Vamos a lo siguiente. Es interesante, no requiero que sepan inglés, pero miren, esta es la King James, que es la Biblia en inglés, el mismo pasaje que leímos recién, Génesis 2:7. Y Génesis 2:7, la Biblia en inglés, esto que acá para nosotros dice ser viviente, la King James lo traduce directo del nefesh, que es soul. Y para los que algunos conocen, soul es alma. Déjeme ahí. Vamos a la siguiente. Miren, por favor. ¿Qué es un nefesh para el hebreo? Un nefesh para el hebreo es alguien que está compuesto de polvo y de soplo. O sea, alguien que está vivo. Para el hebreo, entonces, un alma es un ser vivo. Esto a mí me llama mucho la atención, porque este concepto sí que está enredado, disculpen que lo diga. No acá en Reñaca, no se preocupen.
pero este concepto de alma sí que está enredado. He escuchado algunas predicaciones sobre el concepto alma que llegan a caer en algunos conceptos heréticos. El concepto alma para el hebreo no es otra cosa que un ser vivo. Y para que algo esté vivo para el hebreo requiere de lo visible. ¿Y de qué otra cosa requiere? De lo invisible. ¿Qué es un ser vivo para el hebreo? ¿Qué es una criatura para el hebreo? Para el hebreo es alguien que tiene algo que se ve y algo que no se ve. En este caso, aplicado al ser humano, al hombre, a Adán principalmente, Adán se forma una criatura, o sea, un alma, un nefesh. ¿Pero por qué? Porque para el hebreo no se puede separar la carcasa visible con lo invisible. Cuando eso se separa, ya no existe, ¿qué cosa? El alma. Vida. ¿Por qué no existe el alma? Porque el alma es la vida y para el hebreo la vida siempre fue desde que arrancó acá. Génesis 2:7. ¿Cómo parte la vida para el hebreo? La vida parte con el polvo y el soplo de Dios. Eso es vida. Entonces un hebreo considera lo siguiente, y todo el Antiguo Testamento, por eso es que es importante aclarar esto, el Antiguo Testamento considera la vida a un ser vivo, lo considera en sus dos aspectos, en el visible y en el no visible. A esos dos aspectos, a esa dualidad, el hebreo le llama nefesh. Y ese nefesh, nosotros en la Biblia lo traducimos como criatura viviente. La King James, que es un poco más estricta en eso, la traspasa al tiro al concepto soul, que tiene que ver con alma. Ya, pero ponga cuidado en lo que viene ahora. Miren, por favor, estoy leyendo Génesis 2:7 también. Entonces, cuando vemos que este nefesh, que para el hebreo era el polvo y el soplo, se constituía entonces en un ser viviente. ¿Por qué nefesh originalmente significaba garganta? ¿Por qué piensan ustedes que nefesh originalmente significaba garganta? Porque es donde el hombre respira. Y si el hombre deja de respirar, significa que está, ¿qué cosa? Está muerto. Y si está muerto, ya no es nefesh. Ya no es alma para el hebreo. ¿Me capta la idea? Ya, pero mire, veamos lo siguiente. Ya, y aquí es donde viene lo más complejo. Génesis 1:20. Y dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. ¿Qué está diciendo Génesis 1:20? Que aquí Dios está creando otro tipo de nefesh, pero siguen siendo ¿qué cosa? Nefesh, porque se sigue utilizando la palabra nefesh ¿para quiénes? Ahora, en este caso, ¿para quiénes? Para aquellos seres que van a habitar el mar, el océano. Mire, espérenle. Génesis 1:24. Y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, o sea, nefesh, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie, y sucedió así. ¿Qué es lo que necesito que entendamos del Antiguo Testamento
¿Cómo en el Antiguo Testamento se ve el concepto del alma? ¿Cuál es el concepto del alma en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento el concepto del alma es lo Vida. visible versus lo invisible. Lo visible es la materia, lo invisible es lo que viene de Dios, ese hálito de vida. Cuando la materia inerte, recordarán ustedes, el polvo, que es polvo inerte, recibe el soplo de Dios, recién esa materia inerte se convierte, con el soplo de Dios, se convierte en un nefesh, o sea, se convierte en un alma. Pero no, esto es muy importante porque cuando Dios crea los animales que van a andar en el mar y los animales que van a andar en la tierra, los hebreos ocupan la misma palabra para ellos, nefesh. O sea, compartimos con los animales el mismo hálito de vida. ¿Por qué? Porque el concepto garganta, que es el concepto original, el alma para el hebreo y para el Antiguo Testamento es básicamente la vida, la posibilidad de vivir. Cuando nosotros nos referimos al alma, un paréntesis, un paréntesis. Todos estos enredos que tenemos entre el alma, los espíritus y todo eso no es gratuito, viene del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento tiene otra cosmovisión de esto, tiene una cosmovisión griega, y los griegos hacen algo que los hebreos nunca hacen. El Antiguo Testamento ve al ser humano como una unidad, siempre lo ve como una unidad. Pensando acá, el cuerpo y el espíritu siempre lo ve como ¿qué? Como un todo. Los griegos no. Y Pablo, que de alguna manera venía con esta herencia, los griegos empiezan a hacer picadillo al ser humano, le ponen el espíritu para allá, el cuerpo para allá, el alma para allá, la mente para allá, y lo hacen pedacitos. En el Antiguo Testamento, pensando en el Antiguo Testamento, siempre el ser humano fue visto como una unidad. Y básicamente, ¿cuál era la unidad básica del Antiguo Testamento? El que estaba vivo. Nada más. Un hombre que estaba vivo era porque tenía lo inmaterial unido a lo material, lo invisible unido a lo visible. Eso era para el hebreo, para el Antiguo Testamento, la unidad básica del ser humano. Miren por favor acá lo siguiente. Tenemos que decir desde este aspecto entonces lo siguiente. Los seres humanos en el Antiguo Testamento viven como almas. No poseen un alma, porque si pensamos que en el Antiguo Testamento pensamos que el ser humano posee un alma, estamos leyendo el Antiguo Testamento con claves del Nuevo Testamento y podemos cometer errores al aplicarle elementos del Nuevo Testamento a la lectura del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la escritura, desde que se establece cómo es creado el ser humano y todo su desarrollo, en el Antiguo Testamento siempre el ser humano es visto como un todo, básicamente como un ser viviente. ¿Y qué es un ser viviente? Algo que juntó Dios al inicio entre lo invisible y lo visible. Eso, esa unidad, el hebreo le llama nefesh, que originalmente venía del concepto garganta, originalmente, luego tiene acepciones, muchas acepciones, pero básicamente tiene que ver con que, lo voy a decir así, si te aprietan la garganta, te moriste. Y si te moriste, ya no hay nefesh. Es otro estado. Otra idea que de repente me viene a mi cabeza. A veces este concepto de pensar que andan almas por ahí dando vueltas, ¿no? No, el hebreo no tenía esa concepción.
El hebreo tenía la concepción de que el alma es una unidad con el cuerpo. No existe alma si la persona no está viva. Por eso que hay lecturas del Antiguo Testamento tan complicadas sobre el tema de la muerte, porque para el hebreo, el Antiguo Testamento, la muerte era que el alma se acababa. Y eso es muy importante manejarlo, entenderlo, porque desde el momento en que Dios creó al hombre para el escrito hebreo, que es el que está establecido en el Antiguo Testamento, Dios creó al hombre en una unidad, no una separación, en una unidad que llamó ser viviente, o sea, nefesh, o sea, alma. Los usos, por ejemplo, que se le pueden dar a este concepto, entonces, el alma es el individuo vivo, no en el sentido de una sustancia espiritual indestructible, sino en la vida concreta. Por eso es que los animales también tenían alma para los hebreos, porque estaban vivos. Todo ser vivo para el hebreo, para el Antiguo Testamento, todo ser vivo tenía ¿qué cosa? Tenía alma. Porque tenía la unidad de ¿qué? De lo invisible versus lo visible. ¿Ok? Eso es muy importante anotarlo, entenderlo, porque nuestras lecturas del Antiguo Testamento principalmente requieren tener ese dato para entender cómo se desarrolla este proceso del ser humano en el Antiguo Testamento. Entonces, este individuo que está vivo desde el punto del Antiguo Testamento proviene de Dios y tiene necesidades constantes de renovación. De por sí no ofrece protección contra las limitaciones propias de las criaturas, o sea, esta alma podía morir. De hecho, después lamentablemente se establece el concepto de esta alma. Entonces, cuando el hebreo se enfrenta con la muerte, lo que el hebreo ve en la muerte, ve que en ese momento, ¿qué se estaba muriendo en el Antiguo Testamento? Cuando una persona moría, ¿qué estaba muriendo? Según esto que estamos diciendo. El alma, el nefesh. Eso era lo que estaba muriendo. El creyente entonces del Antiguo Testamento no puede contar con la inmortalidad porque ellos conocían que este elemento que Dios había entregado en el momento de la creación, producto del pecado, lamentablemente recibe una sentencia. ¿Cuál es esa sentencia? Que esta alma morirá. Y es por eso que a veces encontramos este concepto de que ciertamente toda alma que pecare morirá. O sea, todo hombre como unidad, si peca, ¿qué cosa? Debe morir. Por eso es que se habla siempre de este concepto de unidad en ese sentido. Frente a este concepto, entonces, el hombre requiere de vida. El hombre, por eso que desea la vida, sugiere una especie de hambre del hombre por vivir con Dios. Y es interesante, por ejemplo, miren, recordarán ustedes ese salmo cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ya, nosotros a veces espiritualizamos ese salmo, ¿verdad? Y lo que está básicamente, si usted ya va entendiendo, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Qué significa? Si el ciervo no toma agua, ¿qué le sucede? Muere. Muere. ¿No es cierto? Si el ciervo no toma agua, muere. Y fíjese cómo dice el salmista. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, si yo no bebo de ti, me muero. Pero me muero de verdad.
no es que se muera una parte. No sé si logran captar que cuando el salmista está diciendo, si yo no bebo de ti me muero, no es una espiritualización. Para el salmista, su vida como alma, como nefesh, corría riesgo si no bebía o buscaba de Dios. Esa es la gravedad para el salmista de no buscar a Dios. No era una figura retórica. Para él era sumamente importante este concepto de beber de Dios en ese sentido. Ok, hasta aquí vamos a quedar hoy día, porque podría ser que sea mucha información. Hoy día vamos a quedar aquí. Quiero cerrar este momento dejando un momentito para alguna pregunta o reflexión y vamos a ver si el otro lunes terminamos esta parte, aunque no me queda mucho, pero no quiero extenderme, prefiero ver si hay alguna pregunta o duda. Pueden hacerla en este momento. O alguna reflexión. Solo decir, pastor, increíble. Qué concepto, qué definición, como que amplía bastante la mente y ayuda a comprender el contexto y el pensamiento del pueblo hebreo en la época del Antiguo Testamento, y ver cómo Jesús con su llegada le transformó el pensamiento y creó una tremenda confusión y revolución mental. Es increíble. Y cuando Jesús resucitó, cuando resucitó a Lázaro, yo me imagino esas sorpresas de ellos, con todos los conceptos aprendidos, o sea, por cultura, por todo como lo veían ellos. Es que, no, en mí mismo ya ha creado así como un ¡fum! ¡Wow! Imagínense ellos mismos. Entonces, increíble. Claro, por eso, gracias hermana Daisy, es por eso que es importante que entendamos algunos conceptos que son fundamentales para lectura o estudio del Antiguo Testamento. A veces, obviamente, esto no es una crítica infundada, ni tampoco pesada, porque entiendo que no se puede a veces, pero leer el Antiguo Testamento en función de todo lo que sabemos del Nuevo Testamento nos puede producir algún grado de error. Porque no se puede leer el Antiguo Testamento, por ejemplo, en este concepto del alma. Si yo voy a leer el Antiguo Testamento pensando en la alma, pensando en cómo se establece en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que ya en el Nuevo Testamento, voy a decir, se separó el concepto alma. Ahora anda sola. Por eso es que se arma un enredo entre el Nuevo y el Antiguo, porque en el Nuevo anda sola, en el Antiguo no. En el Antiguo no era viable, porque la creación dice que el hombre fue creado como un nefesh. Y eso que Dios creó, como lo creó, es un nefesh. ¿Y cómo lo creó Dios? Con una parte visible, con una parte invisible. Que no los separó. Cuando los unió, fue una criatura viviente. Y ojo, más grave todavía, entre comillas, grave, ¿no? Que más encima, la misma palabra, con acepciones, porque es la raíz, por eso la aclaraba, se usa con los animales que están en el agua y con los animales terrestres. Porque básicamente lo que están tratando de decir es que ellos están vivos. Y todo ser vivo es una alma para los hebreos, o un nefesh, pensando en ese sentido. Luego viene lo del espíritu. Maravilloso. Eso lo vamos a dejar la próxima clase, el concepto del espíritu, que marca una diferencia entre nefesh y nefesh. O sea, hay una diferencia entre el hombre nefesh y el animal nefesh. Y eso lo marca el espíritu, que lo vamos a ver el próximo lunes.
Ok, ¿alguna reacción más? Sí, pastor. Realmente maravillada, porque el concepto está demasiado claro como usted lo explicó. Viene la segunda parte que igual me voy a maravillar, porque o sea, es que está muy claro, muy bien explicado lo que es alma. A veces uno decía, en lo personal digo, alma y espíritu es lo mismo. ¿Cierto? Que es muy común que todos pensamos así, pero acá está visto desde el punto de vista hebreo, que puede considerar el alma en el ser humano, en los peces, en los animales. No, es maravilloso. Es maravilloso el poder entender esto. Yo nunca lo había visto así. Así es que gracias, pastor. Me gustaría llegar a tener la grabación para compartirla, porque hemos tenido conversaciones largas con uno de mis hijos al respecto y me gustaría compartirla. Así es Ok. que gracias. Recuerden que este Nefesh es del Antiguo Testamento. Amarren, Sí, amarren eso. sí. Porque la noticia que les tengo, y ustedes algunos ya estudiaron el Nuevo Testamento, en la cosmovisión griega cambia. Y curiosamente, diría yo, la cosmovisión occidental que tenemos hoy día nosotros es producto de los griegos. Nosotros no pensamos como hebreos, pensamos más como griegos, occidentales. Por eso que el Antiguo Testamento a veces se nos va en collera. O por eso que a veces el Antiguo Testamento es tan mal interpretado, porque lo seguimos leyendo en clave occidental griega. Y por eso que la Academia Bíblica está tratando de enfatizar algunos elementos básicos de la lectura del Antiguo Testamento. Dios les bendiga. Si no hay más preguntas, ni reacciones, ni enojos, ni comentarios, voy a dejar de grabar entonces y estaríamos ya para comenzar a despedirnos. Muchas gracias, hermano. Yo sé que hoy día tal vez estuvo pesada la clase, pero igual me costó muchísimo tratar de bajar todo esto de manera un poco entendible en ese sentido. Hay mucho que leer, mucho paño que cortar, pero hoy día estamos solo en introducciones en esta clase, solo en introducciones. ¿Ok? Ya, hermanos. Por mi parte estaría listo. Disculpen que nos hayamos pasado un poquito la hora. Siempre estoy cuidando eso, pero necesitaba terminar este punto. Dios les bendiga muchísimo, que el Señor les bendiga. Gusto de verles a todos, que tengan un lindo descanso, abríguense y nos estamos viendo este fin de semana, con otros en la semana. Que el Señor les bendiga. Bendiga, pastor. Me voy a hacer un asado de Nefesh el fin de semana. Invite vos. Mandar en Santiago. Adiós. Dios les bendiga. Que estén bien todos. Bendiciones. Bendiciones. A todos. Muchas gracias. Gracias, pastor. Chau, chau.